Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta transmisión de un culto especial, un culto más. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad de poder seguir a través de este medio, el poder tener nuestras actividades, tener un tiempo para alabar a nuestro Dios y también para meditar en su palabra. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a iniciarlo y le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Baurín. Por favor, hermanos, si lo pueden compartir también para que otros más puedan acceder y puedan seguir la transmisión. Vamos a continuar. Buenas tardes, hermanos, espero que estén bien, gracias a Dios porque podemos estar nuevamente aquí para aprender un poco más de la palabra de Dios. Espero que puedan compartir el video con los hermanos que faltan, que puedan comentarles que está por comenzar la enseñanza para que puedan estar aquí con nosotros. Y vamos a entonar un coro más. Oh, qué amigo nos es Cristo. Vamos a entonar este coro, hermanos. Amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Hermanos, y ahora los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 99. El Salmo 99 para tener una lectura. Y vamos a leerlo todos juntos, ahí en su casa ustedes acompáñenos con la lectura. Salmo 99, del versículo 1 al versículo 5. Salmo 99, versículo 1 al 5. Y vamos a leerlo todos juntos. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio.
Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Y vamos a entonar este himno que nos habla precisamente de esto. Jesús y Dios son santos, santo, santo. Vamos a entonar este himno. Santo, santo, santo. Santo, santo, Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que asilo eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo eres solo y nada hay a tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Gracias a Dios por estos signos que podemos cantar, y los invito nuevamente a ir a sus Biblias a Primera de Pedro, versículo 1. Primera de Pedro, versículo 1, para tener otra lectura. Vamos a leer del versículo 13 al 21. Y esta vez lo vamos a hacer de manera alterna. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 21. Lo vamos a leer de manera alterna. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, y juntos terminamos en el versículo 21. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de los que traerán cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Juntos? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y vamos a leer nuevamente el versículo 15 y 16 juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, y vamos a entonar un coro más de gloria en gloria antes de la predicación. Y también vamos a entonar el coro de Cristo viene ya una vez que acabemos con este coro. Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
proclamar a toda la gente que se encuentra sin libertad. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo amor y paz es lo que sentirás si le abres la puerta de tu corazón a Él. Qué hermoso sentirás cuando Él se encuentre aquí. Con sus redimidos tú también podrás reír. Viene el Señor, hay que consagrar toda nuestra vida y andar en santidad. Viene el Señor, hay que proclamar a toda la gente que se encuentra sin libertad. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Amén, hermanos. Cristo viene ya y vamos a hacer una oración antes de dejar el tiempo para la enseñanza. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias porque nos permite estar aquí en esta tarde, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de que a pesar de las cosas, Señor, que están pasando, Señor, podemos estar aprendiendo de tu palabra, Señor. Podemos tomarnos un tiempo, Señor, para seguir estudiando lo que tú nos has dejado, Señor. Te pido, Señor, que en esta tarde la enseñanza que nos va a dar nuestro pastor sea de bendición y que esta transmisión llegue a aquellas personas que necesitan escuchar, Señor, que tu palabra llegue a aquellos que necesitan esas palabras de aliento, que necesitan de tu palabra, saber de tu amor. Te pido, Señor, que tú uses esta transmisión, que tú uses esta enseñanza, Señor, para que a través de ella muchas personas te puedan conocer, Señor. Bendice al pastor, úsalo, Señor, y gracias, Señor, por la bendición que podemos tener al estar aquí. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a dar tiempo para la enseñanza, hermanos. Bien, hermanos, pues seguimos con este programa y gracias a Dios por los cantos que pudimos entonar, y en esta ocasión tratamos de que fuera también un poco diferente. También igual pues estamos buscando la manera en la cual pues las cosas puedan funcionar de una manera mejor, que puedan ustedes tener una mejor imagen, y bueno, pues ahora decidimos hacerlo con este fondo oscuro para que pues no tengamos, a ver si no tenemos ese problema de estar enfocando, que la imagen se mueva. Y bueno, pues gracias a Dios, hermanos, nuevamente por cada uno de los hermanos que están colaborando, que están participando. Y pues tenemos un tiempo también muy importante dentro del programa. Creo que es el tiempo más importante y es el tiempo de la predicación. Es el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y bueno, pues el día de ayer, hermanos, comenzamos esta serie de temas. Comenzamos mencionando que nuestra vida resulta grandemente influenciada por las personas que nos rodean, por aquellas cosas que leemos, que escuchamos o que vemos. De ahí que hacíamos unas preguntas muy importantes también. Preguntábamos cómo son, cómo hablan, cómo se conducen las personas que nos rodean. Hacíamos también esta pregunta: ¿qué es y de qué tipo es lo que comúnmente leemos, lo que comúnmente escuchamos? Y lo que vemos también, ¿cómo es? ¿De qué clase? ¿De qué tipo? Y es que veíamos ayer que de esto va a depender la influencia que estemos recibiendo en nuestra vida, así como también la clase de vida que nosotros estemos viviendo. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que es muy importante esto. Y veíamos ayer, hermanos, que esto es algo peligroso. Si no tenemos cuidado, si nosotros no tenemos cuidado en cuanto a esto, pues podemos vivir una vida contraria a Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que lo que cosecharemos depende de lo que sembramos. Veíamos ahí en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, y donde veíamos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que lo mejor para nuestra vida es que nosotros tomemos la decisión de romper con esa influencia, de romper con el patrón que este mundo nos presenta y nos quiere encajonar, y que tomemos la decisión de seguir ese maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado precisamente para que sigamos sus pisadas, como es el título de esta serie de temas que estamos estudiando. Y quiero invitarles nuevamente a que vayamos a nuestras Biblias ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, y que leamos ese pasaje que ayer también leíamos en la enseñanza, leíamos en la lectura también, ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, que leamos nuevamente del versículo 18 al versículo 25. No sé si ayer tuvieron ese ejercicio ahí en sus casas de poder decir ese versículo de memoria. Nosotros lo tuvimos aquí también, ya cuando acabó la transmisión, ¿verdad? Nos recordaron porque se nos andaba olvidando, pero nos recordaron y pudimos estarlo compartiendo y diciendo. Y pues yo les quiero invitar que si usted no lo ha memorizado aún, pues que lo pueda hacer. Es el versículo 21, que en unos momentos más también daremos lectura en dos ocasiones. Una como parte del seguimiento de esta lectura que vamos a hacer, y la otra al final una vez más. Quiero invitarles a que hagamos esta lectura. Vamos a hacerlo juntos, ahí en donde usted se encuentre. Si usted no tiene una Biblia a la mano, pues no se preocupe. Ponga atención a la lectura que vamos a estar haciendo. Si en algún momento también de la predicación, desde ahí donde están, que puedan leer con nosotros. Pero para aquellos que no tienen a la mano una Biblia, bueno, pues acá nuestros hermanos también estarán leyendo fuerte. Nuestro hermano Eric también se acercará un poquito acá detrás del celular, para que puedan ustedes también escuchar la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos, del versículo 18 al versículo 25, que dice así: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y si me pueden acompañar también a leer el versículo 21, que dice de la siguiente manera, ¿lo leemos? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aquí está hablando de que Cristo nos dejó un ejemplo? ¿Y cuántos de nosotros hemos calcado un dibujo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en alguna ocasión hemos tomado un dibujo, una imagen, poniéndole una hoja, ¿verdad?, encima en blanco, y hemos empezado a calcar ese dibujo? Yo lo hice de pequeño, y bueno, ahora que mis hijas también lo llegaron a necesitar, me acuerdo que lo hicimos en ocasiones, inclusive poniéndolo frente a una ventana, para que pudiera haber más luz y pudiera transparentarse y pudiera ser más fácil calcarlo. Y eso es muy importante, hermanos. Este ejemplo se los doy porque la palabra que usa Pedro aquí
refiriéndose a ejemplo, viene del griego hipogramón, lo cual significa escribir por debajo. Y tiene la idea de un escrito o dibujo que se coloca debajo de un pedazo de papel para trazar las mismas letras o líneas a fin de hacer una copia. De tal manera, hermanos, que Cristo, lo que está diciendo Pedro, es que Cristo es nuestro patrón a seguir. Cristo es nuestro patrón que debemos seguir a fin de delinear en nosotros una vida como la suya. Seguir ese ejemplo de nuestro Señor. Que nuestra vida cada vez sea más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez más se parezca a Él, como ha sido el plan de Dios. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Sin embargo, a raíz de que el hombre desobedeció a Dios, quebrantó la ley de Dios, a raíz de que el hombre pecó, esa imagen y semejanza se distorsionó. De tal manera que todos los hombres y mujeres que han venido como parte de la descendencia de Adán y Eva, hemos nacido conforme a esa imagen y semejanza distorsionada de Dios. Pero gracias a Cristo nosotros podemos recuperar esa imagen, podemos recuperar ese parecido. Ese es el propósito por el cual Dios quiere que nuestras vidas sean edificadas, a fin de que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque Él quiere que seamos más semejantes a Él. Así es que no es suficiente con decir que estamos en Cristo. Es necesario que andemos en sus pisadas, que andemos como Él anduvo, así como lo decíamos ayer ahí en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una vez más, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De tal manera, hermanos, que nosotros debemos buscar seguir el ejemplo de nuestro Señor. El título de esta serie de temas es Siguiendo sus pisadas. Y hoy vamos a ver, hermanos, una más. Ayer veíamos, hermanos, siguiendo la pisada de su paciencia. Y hoy vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo, hermanos, que es necesario que sigamos la pisada de su santidad. Que en este pasaje lo podemos ver. Lo cual, hermanos, en la Biblia podemos ver que no es una opción. La santidad no es una opción, sino vemos que es la voluntad de Dios para con nosotros. Y es un requisito indispensable que nosotros busquemos apartarnos del pecado a fin de que podamos estar en comunión con el Padre Celestial. Quiero que vayamos a estos versículos, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Donde podemos ver que la santidad no es una opción. La santidad es la voluntad de Dios. Es algo que Dios nos manda. Dice ahí en el versículo 3, ¿me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y de una manera específica, en el contexto nos está hablando de un pecado en particular, que es apartarnos de la fornicación. Pero en sí la santificación tiene que ver con apartarnos del pecado. Sea cual sea su nombre, sea como se llame. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del pecado. Y también lo podemos ver, y quiero invitarles a que vayamos ahí en Primera de Pedro, en la lectura que nos dirigía nuestro hermano Baurín, para que leamos nuevamente esos versículos que repasábamos también con él. Primera de Pedro, capítulo 1, y que leamos en el versículo 14. Le añadámosle el 14, versículo 15 y versículo 16. Primera de Pedro 1, versículo 14, versículo 15 y versículo 16. Vamos a darle lectura, por favor. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos,
porque yo soy santo. Y el Señor nos manda, nuestro Padre Celestial, nos manda a ser santos así como Él es santo. 3 veces santo, como cantábamos en ese precioso himno. Santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Es 3 veces santo. Y en esa santidad Él quiere que nosotros también le imitemos. Es cierto, hermanos, que esto no es nada fácil para nosotros. Para nosotros, simples mortales que batallamos con una inclinación constante al pecado, con una inclinación constante a aquello que desagrada y ofende a Dios. No es fácil. Sin embargo, es posible si dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Es posible si nosotros seguimos su ejemplo, si seguimos sus pisadas, como lo podemos ver aquí nuevamente en Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en esa porción que estamos estudiando en el capítulo 2, en el versículo 21 y 22, que dice de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y luego que dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En medio de esos padecimientos, como lo veíamos ayer, nuestro Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo. Y ese ejemplo es de paciencia, como lo veíamos ayer, en donde podemos ver que soportó con contentamiento, sin quejarse, perdonando a aquellos que los injuriaban. Podemos ver también en esa paciencia que le llevó a esperar a la hora en la cual era necesario que aconteciesen cada una de las cosas. Esa paciencia que lo llevó a perseverar hasta el fin. Pero en medio de esos padecimientos también podemos ver una pisada más que nosotros debemos seguir. Y esa pisada es la de su santidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, en el 21 al final, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y luego dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo. No hay otro modelo, no hay otro patrón. No hay ningún otro mejor ejemplo que los cristianos podamos seguir para vivir una vida en santidad, para vivir una vida en rectitud, para vivir una vida como la de nuestro Señor Jesucristo, que la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, como podemos ver a través de la palabra de Dios, sus palabras siempre fueron veraces. Siempre fueron veraces, no hubo engaño en sus labios, como lo leíamos aquí en Primera de Pedro y también lo leíamos ayer en Isaías 53:9. Miren, vamos por favor a recordarlo. Isaías 53:9. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 9 de Isaías 53: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí hablábamos ayer que Isaías, más de 700 años antes de Cristo, lo está profetizando. Y después vemos en Pedro, ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 22, que ya se había cumplido esto. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sus palabras siempre fueron veraces, al igual que siempre fueron rectas, por lo que no tenía nada que esconder. Él no tenía nada que esconder cuando lo estaban acusando, realmente le estaban calumniando. Y él mismo le dijo, bueno, testifiquen. Si hay algo más, testifiquen. Vamos a leer por favor Juan 18, 19 al 24. Juan 18, 19 al 24. Sus palabras fueron veraces, siempre correctas. Juan 18, versículo 19 al versículo 24. Dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo de manera alterna. Entonces ustedes pueden leer también en sus casas. Yo voy a estar leyendo acá, pero también mis hermanos, a fin de que usted también pueda escuchar si no tiene la Biblia a su mano. Dice la palabra de Dios, yo leo el 19.
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y luego mire el 24, ahí estaba la oportunidad para que ellos le dijeran: hablaste mal, te expresaste de manera irrespetuosa, lo que estás diciendo no es verdad. Y ahí era la oportunidad. Sin embargo, después de lo que Cristo dice, miren lo que dice el 24. Vamos a volver a leer el 23 y luego el 24. ¿Qué dice el 23? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. No dijo nada. No había nada que decir. Él siempre había hablado no en oculto, sino en público. No tenía nada que esconder. Sus palabras siempre fueron veraces. Sus palabras fueron siempre rectas. Y es que, hermanos, en ningún lugar de los evangelios encontramos el más mínimo indicio de que nuestro Señor Jesucristo se haya rendido a la tentación, se haya rendido al pecado. Y es que Cristo, dice la palabra de Dios, que no conoció pecado. La razón es porque nunca pecó, de manera que no hay pecado en él. Vamos por favor a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Para nosotros sería difícil, sería muy difícil, imposible, que algún ser humano pudiera de una manera sincera levantarse ante la pregunta: ¿quién no ha pecado?, levantar la mano o ponerse en pie, porque reconocemos que hemos pecado, porque reconocemos que hemos hecho lo malo, porque reconocemos que hemos infringido la ley de Dios, porque reconocemos que en más de una ocasión nos hemos deslizado ante la tentación, sea en lo que pensamos, sea en lo que vemos o sea en lo que hacemos. De tal manera que no podríamos hacer eso. Y si lo llegásemos a hacer, en ese momento estaríamos mintiendo. Pero no así Cristo, el cual nunca pecó. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21? ¿Qué dice, por favor? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como ayer lo veíamos, Dios cargó en nuestro Señor Jesucristo los pecados de toda la humanidad. Él pagó por ellos, pero no porque hubiese pecado. Eran nuestros pecados. ¿Qué dice, por favor, Primera de Juan? Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3, versículo 5. ¿Sí? ¿Qué dice? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y por qué apareció para quitar nuestros pecados? Porque en Él no hay pecado, como vamos a estar viendo más adelante. De tal manera que Él es el único capaz de hacer esto. Él es el único ejemplo en lo cual nosotros podemos fijar nuestra mirada y podemos seguir sin temor a equivocarnos. Él es un ejemplo maravilloso de esto. Ahí en Primera de Pedro 1:19 también de la misma manera nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:19 lo leíamos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay pecado en Él. En toda su vida y ministerio, Jesús fue totalmente obediente, fue totalmente leal a Dios.
inclusive hasta las últimas consecuencias, inclusive en medio de esos tiempos difíciles, de pruebas difíciles por las que pasó. Dice la palabra de Dios que se sometió, que aprendió la obediencia en su humanidad y hizo la voluntad del Padre. De manera que aun cuando el pueblo lo acusaba de malhechor, aun cuando el pueblo lo acusaba ante Pilato, pidiendo que le crucificase, Pilato en varias ocasiones, más de una vez, más de 2 veces, dio testimonio de que Jesús era inocente, que no hallaba en él ningún delito. Y quiero invitarles a que vayamos a Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 1 al 24. Y Pilato era un hombre que tenía experiencia. Había estado ya ante muchos delincuentes, había estado ante muchos criminales, de tal manera y asimismo también ante personas que eran inocentes, que él llegó a adquirir cierta experiencia, cierto discernimiento para darse cuenta cuando una persona en verdad era culpable y cuando una persona no lo era. No, eso no quiere decir que era infalible. Sin embargo, había adquirido cierta experiencia, de tal manera que después de platicar con nuestro Señor Jesucristo, después de escucharle, después de tenerlo delante de él se da cuenta que Cristo era inocente. Dice la palabra de Dios. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer ustedes ahí en Lucas 23, en el versículo 1, yo el versículo 2 y nos unimos en el versículo 24. ¿Qué dice por favor el versículo 1? Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles, uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él.
Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Pero no porque Cristo fuese un criminal, no porque Cristo fuese un delincuente, no porque hubiese infringido la ley, porque hubiese hecho algo malo, sino porque se dio ante el pueblo, quiso quedar bien con ellos, no quiso ir en contra de su voluntad y de lo que ellos estaban pidiendo. Sin embargo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no hizo nada malo. Aún, de hecho, en la palabra de Dios podemos ver que aún aquellos que no creían en Él, no pudieron atestiguar nada en contra de Él. No pudieron hacerlo. Miren, vamos a Juan 8, versículo 44 al 46. Nuevamente, una ocasión en donde Cristo les habla y les dice, bueno, pues que este es el momento. Si he hecho algo malo, pues que en este momento me redarguyan, que redargúyanme de pecado. Sin embargo, no hubo nadie que lo pudiese hacer. Dice en Juan 8, versículo 44 al 46. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Cristo, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Por favor, lean conmigo esa pregunta. ¿Qué dice? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y no hubo nadie que lo hiciese. De tal manera, hermanos, que podemos ver que Cristo nunca pecó. Su comportamiento siempre fue íntegro, al igual que sus palabras. Por lo que de la misma manera, siguiendo nosotros sus pisadas, hermanos, nuestras palabras deben de ser veraces, deben de ser correctas. Eso es lo que en nuestra vida se debe de manifestar si nosotros decimos permanecer en Él, si nosotros decimos estar en Cristo. Es necesario que se vea reflejado también en nuestras palabras, en nuestro comportamiento. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículo 25 y 29. Dice la palabra de Dios ahí en cuanto a esto y exhortándonos a nosotros que ya no debemos andar como andábamos antes, en otro tiempo, y como muchas personas que no conocen a Cristo y que no andan de acuerdo a Él. Nuestra manera de andar debe de ser diferente, de tal manera que nos dice aquí en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego en el versículo 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, nuestra vida debe de ser semejante a la de nuestro Señor. Y es necesario que sigamos esas pisadas de nuestro Señor, de su santidad, y que busquemos hablar y comportarnos de una manera correcta. Esto nos muestra, hermanos, que no importa lo que suceda, no importa lo que nos hagan, nuestro actuar y nuestro hablar debe de ser recto, como lo fue el de nuestro Señor Jesucristo en medio de estos padecimientos. Porque aun cuando padeció de una manera injusta, aun cuando se ensañaron con Él, aun cuando lo trataron mal, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no actuó de la misma manera. Vamos por favor a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 21 al 23 nuevamente. Y quiero invitarles a que ustedes me ayuden a leer el versículo 21 y 22 y que pongamos atención en el versículo 23 que voy a leer yo, por favor. ¿Qué dice el versículo 21 y 23? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, dice el versículo 23, quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo no actuó de la misma manera de que aquellos que lo estaban tratando mal. No respondió con la misma maldición, ni tampoco prometió vengarse. No prometió eso, no les habló de que se vengaría. Y es que, hermanos, con una sola palabra, nuestro Señor Jesucristo hubiera acabado con ellos. Sin embargo, no lo hizo. Al contrario, actuó con mansedumbre, actuó con dominio propio, que esto es otras dos más de sus pisadas que nosotros debemos imitar, que debemos de seguir. Venció el mal con el bien y dejando todo en las manos de Dios, así como nosotros también es necesario que lo hagamos. En medio de nuestras relaciones, en medio de ese trato con otras personas, con nuestra familia, con nuestros familiares, con personas en el trabajo, con personas tal vez ahí en la colonia, con vecinos, muchas veces es difícil evitar esos roces. Pero es necesario que en medio de esa situación, tal vez cuando una persona se moleste o cuando alguna persona actúe mal contra nosotros, que nosotros tomemos la decisión de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, de seguir su ejemplo, y que nosotros paguemos el mal con el bien, que nosotros lo dejemos en sus manos, que nosotros busquemos hacer nuestra parte. Vamos por favor a Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Romanos 12, 14 al 21. Qué difícil es, hermanos, en algunas ocasiones, pero necesitamos mansedumbre, necesitamos templanza, que es dominio propio. Necesitamos ese poder bajo control. Necesitamos, hermanos, ser dóciles, ser humildes para actuar de manera correcta. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 12, del versículo 14 al 21. Yo voy a leer el 14, si ustedes pueden leer el 15, y así, leemos juntos el versículo 21. Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y este es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Es el ejemplo que debemos de seguir. En verdad que no hay otro ejemplo de santidad como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió como un malhechor porque así estaba escrito, porque así era necesario, pero no porque en realidad lo fuera. Satanás, así como Cristo mismo lo dijo, no tuvo nada que ver en él. Dice ahí en Juan 14:30 que nada tenía que ver en él, el príncipe de este mundo. La palabra de Dios nos dice que en su humanidad fue tentado en todo, así como nosotros lo hemos sido, pero a diferencia de nosotros, él nunca pecó. Él nunca se dio ante la tentación. Esa es la razón, no solo por lo que nos entiende y se compadece de nosotros, sino que también es la razón por la que en él tenemos el ejemplo perfecto a seguir. Y tenemos también la ayuda y socorro que necesitamos para poder enfrentar las tentaciones con éxito. Para poder mantenernos firmes en medio de ese tiempo de prueba, en medio de ese tiempo de tentación y salir victoriosos. Dice la palabra de Dios que por cuanto Él mismo fue tentado, es poderoso también para socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Vamos por favor a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 14 al 18.
Hebreos 2, 14 al 18. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Cristo hay esperanza. De tal manera que no debemos de tener temor a la muerte. La muerte para una persona que está en Cristo, como lo hemos mencionado, no es una pérdida, es una ganancia. Porque tenemos la oportunidad de poder ir a la presencia del Padre y estar en un lugar muchísimo mejor, en una situación muchísimo mejor en la que nos encontramos. Dice la palabra de Dios que Cristo hizo esto para liberarnos. Dice en el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que resocorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Me ayudan? Versículo 18, ¿qué dice? Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son a los que son tentados. Él padeció, fue tentado, pero no pecó. Y gracias a eso es poderoso para socorrernos a usted y a mí, a ti y a mí, cuando somos tentados. Y poder salir victoriosos. Como también nos lo dice en el capítulo 4. Nos invita a acercarnos a Él. ¿Qué dice en el capítulo 4, versículo 15 y 16? Ahí adelantito, léanlo conmigo por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está usted luchando con algo? ¿Está luchando con un pecado que le está atando? Dice la palabra de Dios que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Está luchando usted con un vicio? ¿Está luchando usted con algo que ha querido dejar y no ha podido dejar? ¿Está luchando usted con una debilidad? Porque todos tenemos debilidades que tiene que ver con ese pecado que constantemente nos asedia. La palabra de Dios nos muestra que en Cristo está el poder para poder vencer. En Cristo hay libertad. Cristo ha prometido ayudarnos en nuestra lucha. Cristo ha prometido darnos la victoria en esa lucha diaria contra el pecado. Lo único que tenemos que hacer es desechar lo malo. Es lo único que tenemos que hacer. Mire, vamos a Primera de Pedro, ya nos estamos perfilando al final. Pero aquí en esta carta, Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 2, podemos ver cómo el Señor nos anima a la santidad. Al igual que en los demás capítulos, hablando en el capítulo 3 en cuanto a nuestra familia, en cuanto al hogar, en cuanto a nuestra relación con otros, que nosotros busquemos hacer lo bueno. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos desechar el pecado en nuestra vida. ¿Y qué necesitamos hacer? Versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos anhelar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios podemos vencer las tentaciones. Cristo así lo hizo. Cuando fue tentado dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Con las escrituras venció las tentaciones. En el Salmo 119 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De tal manera que necesitamos fortalecer nuestra vida a través de la palabra de Dios, pero también a través de la oración, acercarnos a Él. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es que a través de su palabra nos acercamos a Dios para escuchar su voz. Pero a través de la oración nos acercamos a Dios para poder, hermanos, nosotros hablarle a Él y poder poner en sus manos nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras cargas, y que Él nos dé esa fortaleza. Eso es lo mismo que Cristo hizo. Ahí en Lucas, cuando podemos ver que estando en agonía, dice la palabra de Dios que oraba más intensamente. Y es lo mismo que les invitó a hacer a sus apóstoles cuando les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es necesario que nos fortalezcamos en oración. Es necesario que vayamos a Dios en oración. Pero también, como nos lo dice aquí en el versículo 11, que tomemos la decisión de abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Miren lo que dice, por favor, ahí en el versículo 11 de Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 11, dice: mas yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que el Señor quiere, hermanos, es que nosotros tomemos esa decisión de abstenernos de esos deseos carnales que constantemente están batallando contra nuestra alma, de esos apetitos carnales, de esos impulsos a hacer lo malo, que nos abstengamos de ello. Tenemos que resistir, hermanos. Dios nos ha prometido darnos la salida para que podamos soportar. Ahí en 1 Corintios 10, 13, un versículo que es muy conocido y que usted no conoce, puede escucharlo, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cristo, hermanos, murió en la cruz para dar libertad de nuestros pecados, para darnos libertad de nuestros pecados. De manera que cualquiera que se arrepiente y pone su fe en Cristo es verdaderamente libre. Cuando vamos a Él arrepentidos, humillados, con un corazón contrito y humillado, depositando nuestra fe y nuestra confianza plena en Él, es cuando entonces Cristo nos libera. Dice ahí en Juan 8, capítulo 8, en versículo 36. Juan 8, 36. Palabras de Cristo, y dice estas palabras, Juan 8:36, y me les invito, si lo tienen, que me ayuden a leer lo que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando vamos a Él arrepentidos, cuando depositamos nuestra fe en Él y le imploramos su ayuda, Él nos libera. ¿Ya se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ya le has pedido perdón a Dios por ellos? ¿Ya has puesto tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Ya le has abierto la puerta de tu corazón invitándole a entrar para que Él sea tu Salvador y more en tu corazón? Si no es así, ¿qué estás esperando? Toma la decisión de hacerlo en este momento. De humillarte delante de nuestro Señor Jesucristo, implorar su perdón y depositar tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador. Abre la puerta de tu corazón para que Él entre, te salve, te limpie, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es lo que hace Él cuando le pedimos perdón. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que si no lo has hecho, yo te invito a que en este momento lo hagas. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero tal vez has cedido a la tentación, no has estado viviendo como a Dios le agrada, has andado en el pecado y no en las pisadas de Cristo, esto es una oportunidad también para ti. Para que tú tomes la decisión de seguir esta pisada de la santidad de nuestro Señor Jesucristo.
y comenzar a vivir de esta manera. Pero si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que tú hagas esta oración, que en un momento más vamos a hacer. Vamos a orar. Padre bendito, me doy cuenta que he infringido tu ley, que he pecado en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones. Perdóname, por favor. Creo que Cristo es el único que me puede salvar y liberar. Es por esto que en este momento le abro la puerta de mi corazón para que entre en él. Gracias, porque conforme a tu palabra, sé que esto es verdad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y como yo lo mencionaba, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero reconoces que algo no ha andado mal, es importante que tú vayas a tu Padre Celestial, que tú te humilles delante de Él y que le pidas perdón. Que tú te arrepientas de tus pecados y que tomes la decisión de vivir de una manera santa, como el Señor nos lo manda, porque dice que deseamos santos así como Él es santo, que busquemos vivir en santidad. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro ejemplo como Él, que nosotros podamos seguir de manera perfecta. Vamos a hacer otra oración. Padre bendito, gracias te damos por el tiempo que tú nos has concedido y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes a aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, para que podamos seguir tus pisadas, esas pisadas de santidad, que podamos vivir apartándonos del pecado, que busquemos no solamente en este tiempo no contaminarnos del COVID-19, del coronavirus, sino que busquemos también no contaminar, que cuidemos lo que vemos, que cuidemos nuestros pensamientos, que cuidemos lo que escuchamos y que asimismo que cuidemos lo que sale de nuestro corazón, que nos lleva a actuar, que nos lleva a reaccionar. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir, Señor, como a ti te agrada, Señor, en libertad. Cristo nos ha hecho libres. Ayúdanos a mantenernos firmes en esa libertad y no otra vez estar sujetos al yugo de esclavitud. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a Dios por la bendición que tenemos al poder escuchar su palabra. Y bueno, hermanos, les recuerdo que vamos a seguir transmitiendo a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, el día de mañana, para que puedan estar atentos, para que nos ayuden a compartir. Y bueno, si usted no está pudiendo ver el video completo, si se le traba, le recordamos que se quedan en la página de Facebook. Si usted el día de mañana o más tarde lo quiere volver a ver, ahí se quedan guardados igual los videos que se han tenido de las demás predicaciones para que ustedes los puedan estar viendo. Y también les recordamos que el domingo a las 5:30 de la mañana se va a tener una transmisión del culto de resurrección, domingo a las 5 de la mañana, y el segundo culto será a las 8:30, para que puedan estar con nosotros teniendo estos cultos. Y bueno, gracias a Dios porque podemos estar aquí, y como decía el pastor, gracias a Dios porque en Cristo podemos ser verdaderamente libres. Y antes de terminar con esta transmisión, vamos a entonar este coro: hay libertad. Ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
vaya al fondo del mar, hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre